de Chile y los SA. Pero aquí yo creo que hay que empezar a conjugar esta idea, por lo menos más o menos laberíntica, que yo pensaba que puede ayudar a entender. Porque para el final, para que haya un buen escritor, yo nunca he entendido la relación de causalidad que hay entre un punto y el otro. Pero para que haya un buen escritor, tiene que haber un buen público. ¿Sí? Porque si no, me temo que la soledad es demasiado inmensa. Y para que haya un buen público, tienen que haber buenas librerías. Y para que haya buenas librerías, la prensa tiene que ser relativamente culta. O sea, no puede poner cultura en la prensa entre la hípica y el horóscopo, ¿sí? Como suele suceder en muchas partes de América Latina. Entonces es una conjugación de factores que se nota mucho en la producción, con todos los sinsabores que tuvo Cortázar en Argentina, se nota mucho en esa relación que los libreros argentinos, a los cuales admiro, y los libreros mexicanos, a los cuales admiro, a los bogotanos algo, pero creo que los argentinos llevaron, sí, la excelencia a un nivel enorme, en términos de que tú llegas en Argentina a comprar un texto, en este mundo que estoy tratando de conjugar, y el librero te dice, mira, ese libro es excelente, el que tú quieres, pero tengo una edición más barata. Eso no lo hace alguien que está en el negocio, eso lo hace alguien que vive en la librería, ¿me explico, no? Y te ofrece otra edición. Entonces tenemos estos autores, luego me refiero a Erar, insisto, tenemos esta conjugación con la librería y la prensa. Yo no tengo para nada una aproximación lúdica con el pensamiento conservador, pero debo reconocer que Arte y Letras del Mercurio en Chile es una gran sección de 2 kilos los días domingos sobre la literatura mundial. ¿Sí? O sea, si tú te quieres enterar de lo que se está pensando, lo que se está escribiendo, a nivel de lo que podría denominarse el pensamiento conservador o más decimonónico, si ustedes quieren, vamos a encontrar Arte y Letras en Chile. Yo lo único que le critico al diario El Mercurio el día domingo es que si tú lo pesas, pesa 3 kilos. O sea, demasiado periódico, sí. En un tiempo que uno anda buscando en el WhatsApp las referencias. Entonces tú tienes las editoriales, ¿sí? Tú tienes los escritores, que sería como lo fundamental, tú tienes el público y tienes la prensa. Y yo me atrevería en un gesto más o menos romántico, byroniano quisiera que fuera, a decir, y el café. Es decir, entrar a algunas librerías como el Ateneo en Buenos Aires, donde tú escoges en un carrito los libros que quieres revisar y te vas a la zona del café, sacas todos esos libros, los pones arriba de la mesa y te pones a tomar café y nadie te dice, no, ¿por qué saco los libros? ¿Me explico? ¿No? Hay una cultura, algo que tiene que ver con el respeto. Y después eliges de 15 libros que te llevaste para tomar café, te llevas 2. Bueno, ese es el mundo de Cortázar. Y ese mundo está en Rayuela. ¿Sí? Hay algo ahí de lo porteño, de lo argentino, en el amor por los textos, en el amor por los libros. Y yo creo que el otro tema, que es un tema más o menos urticante, que por ello mismo voy a tratar al galope, es la relación entre el poder político y la editorial, y entre el poder político y los escritores. ¿Sí? Ese es un tema, o sea, y quiero poner a propósito de lo que tú me citabas antes, ¿no? En términos de cantidad de títulos, Cuba entre 1959 y 1968 edita, impresionante, muy apegado al pensamiento clásico, ¿sí? Pero las ediciones, y hay una ruptura en el caso Padilla, que me imagino muchos de ustedes conocen, que llevó a Vargas Llosa a alejarse, y algunos otros, ¿no? No al Gabo, del proceso cubano. Pero el problema que tenían los cubanos no era un tema menor, era la distribución. O sea, los libros en Cuba eran virtualmente gratis, pero la distribución era un tema fundamental. ¿Cuál es la primera conclusión que yo quisiera sacar así de manera totalmente provisional, sin ninguna pretensión? Es que
el boom de los 60 es resultado de una conjugación de tres factores esenciales. En primer lugar, la mayor cobertura en enseñanza media y universitaria a nivel de toda América Latina. ¿Sí? Y eso es un tema que hay que analizar porque tiene un peso estructural. O sea, hay mucha gente que lee y mucha gente que promueve la lectura. Y eso es un tema fundamental. Ese es un giro esencial. Creo que el segundo factor es que comienza a aparecer la cultura como una condición de desarrollo humano. Y eso es una conquista probablemente que proviene del boom, pero proviene también del desarrollo de la educación. O sea, instalar a la cultura como un indicador de desarrollo humano hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Cosa a la cual el PNUD llega con 40 años atrás. Está bien, pero llegó. Me refiero a Naciones Unidas. Creo que ese es el segundo factor. Y el tercero es que tú tienes una juventud que es muy heredera del ciclo cepaliano, por muchas cosas en las cuales no voy a entrar, pero que a partir de los 60 se incorpora al debate social, cultural y político, sin grandes diferencias entre el pensamiento político y el pensamiento literario. Esto es bastante esencial de entender y lo quiero graficar a nivel de esta conversación íntima que estamos teniendo esta tarde. Es decir, con todas las distancias, que por lo menos parte yo no, y podría explicarlo, no, pero con todas las distancias, con toda la maravilla que genera Borges, ¿sí?, en la literatura latinoamericana, completamente, Borges está como en nuestro espacio, ¿no?, en nuestra dimensión de este periodo. Muchos contertulios de mi generación lo aborrecían por cuestiones políticas y no por cuestiones literarias. Entonces yo recuerdo haber andado con un libro de Borges que era, creo, de MC, tapa dura, que tenía una solapa verde. Y yo di vuelta a la solapa verde y la dejé por el lado blanco, porque ya estaba aburrido de andar explicando por qué andaba leyendo a Borges, porque recibía demasiadas críticas en demasiado poco rato. Entonces una conjugación de esos tres factores lo que gesta este juego de las grandes editoriales. Deteniéndome en segundo lugar como gran punto en Neus Espressata, a la cual yo le quiero rendir un homenaje. Yo creo que ahora lo puedo decir, Neus murió hace algunos años. Neus y su esposo apoyaron a la Revolución Argelina. ¿Sí? Fueron parte de las redes parisinas que apoyaron, que no era fácil en Francia, quien conozca Francia, no, eso no es. Apoyaron a la Revolución Argelina de muchas maneras distintas. Neus editó los Deutscher, los Isaac Deutscher, los tres profetas de Trotsky, ¿no?, en castellano, y logró editar junto con los cubanos el Stalin. ¿Sí? Los profetas de Deutscher, se lo aclaro de inmediato, es la mejor biografía que hay sobre Trotsky y la mejor biografía de la Revolución Rusa que ustedes se pueden imaginar, escrita por un judío, Isaac Deutscher, que claramente, que tiene una pluma simplemente magnífica y un apego sentimental y estético a lo que estaba narrando. Entonces cuando salen los tres profetas, que realmente son tres profetas, el profeta armado, el profeta desarmado y el profeta desterrado, y el Stalin, que sale como en paralelo a los tres profetas, se genera la izquierda latinoamericana, y esto es una obra de Neus, se genera la izquierda latinoamericana un gran debate, porque parte importante del movimiento comunista latinoamericano no quiere que se editen esos libros. ¿Sí? Entonces hay grandes discusiones, y a mí me asombra que se haya editado el Stalin en Cuba, me explico, ¿no? La Casa de la América, bueno, tenía una playa de intelectuales cubanos de primera magnitud. La Casa de la América, quien quiera hacer la historia cultural de América Latina, tiene que entender lo que ahí ocurrió. Y otro libro que en mi opinión fue fundamental en el gran debate latinoamericano fueron la introducción a la economía marxista de Ernest Mandel. Mandel, otro trotskista,
pero no era un trotskista, digamos, desatado, si ustedes me quieren entender en el lenguaje de la época. Está editado en Era, El capitalismo tardío, que en mi opinión es un libro muy sólido, muy consistente, pero es que es citado por Richard Nixon, cuando rompen los acuerdos de Bretton Woods de la convertibilidad, ¿sí?, del dólar. Cita a Mandel. Entonces tú encuentras en la literatura de Era, en los títulos de Era, una suerte de caleidoscopio de lo que está ocurriendo en América Latina. Y eso es tremendamente importante. El libro accesible, que están en el tema del día, pero también hay otros títulos. Ya les señalé La Poniatowska, Carlos Fuentes, que luego van a marcar una profunda vinculación con lo que podría denominarse la alma profunda de América Latina en términos de sensibilidad. Yo creo que una de las grandes condiciones, ya les señalé a Bolívar Echeverría, quisiera contar una historia que yo bajo esos días que se discutía en casa de Neus, yo simplemente estaba ahí en la casa de Neus. Bajo un día a la cocina de casa de Neus y me encuentro con un señor que se está sirviendo una cerveza. Y le digo hola, y me dice hola. Le digo, ¿y tú de qué parte de México eres? Y él me dice, ¿tú de qué parte de Uruguay eres? Le digo, no, soy chileno. Le digo, ¿y tú cómo te llamas? Me dice Bolívar Echeverría. Y tú te quedas en la cocina, así tomándote una... La casa Neus era eso. Neus logra promover inmensamente a los teóricos de la dependencia, particularmente a Rui Mauro Marini, que venía de Brasil. Mauro Marini venía de Brasil, había estado en Tlatelolco, en la masacre de Tlatelolco, en la UNAM por supuesto, y se había ido a Chile de Allende. Y cuando se produce el golpe regresa a México y fundan Cuadernos Políticos. Pero Cuadernos Políticos no solo era el espacio de lo que ya señalé, el pensamiento teórico, más de filosofía y economía política dura, sino también era un espacio de reencuentro de estos intelectuales, muchos de los cuales de distinta manera eran náufragos del 68 mexicano, ¿sí?, y vivían al amparo de su escrito y de la universidad de la época. Pienso que desde ese ángulo, si yo me imaginara en definitiva, si quisiera imaginarme la editora de tus sueños, ¿no? Si la frase pudiera ser señalada así. Y aquí tengo que incorporar a la Poniatowska, a la Elena, que también ha sido editora. Poniatowska no solo ha sido uno de los libros que me encanta, probablemente ustedes lo han conocido, el Tinísima, ¿no? La vida de Tina Modotti, que es simplemente una obra magna. Pero una de las cosas que llama la atención de Neus es esa cosa que tú le pides a los arqueólogos cuando excavan, a los poetas cuando improvisan, a los músicos, ¿sí?, cuando gestan una nueva manera de usar la corchea, y a los editores cuando están frente a una chica o a un chico desvalido que le viene a ofrecer su manuscrito. Y se llama instinto. Instinto, epidermis, ¿sí? Sin eso, lo otro es pura industria cultural, ¿sí? Y eso es un tema esencial. Y eso lo tenía de una manera muy sensible y desarrollada Neus. Alguna vez alguien, y creo que lo está haciendo, va a escribir la historia de Neus Espresate en la calle Dulce Oliva 66, entre Pino y Ayuntamiento, que era el lugar por donde pasó, no digo todo el mundo, pero mucha gente en América Latina. O sea, era un lugar donde se podía platicar con peruanos, ¿sí?, con colombianos, con ecuatorianos, con panameños, donde se fraguaron muchas conversaciones antes que el sandinismo tomara por ese extraño camino que no quiero mencionar en un momento tan grande como este, ¿no? Y una reflexión también, por ejemplo, el viejo Rojas, ¿sí?, nuestro Manuel Rojas,
gente como de ese tipo. Y yo nunca lo conocí en Casa de Neus, yo lo vi simplemente en una exposición en otro lado, pero nunca lo conocí en Casa de Neus. A un autor que a ti te gusta mucho, ¿no? Que es un chileno, se llama Roberto Bolaño. Pero era parte de SDF, del Distrito Federal, ¿sí? Siempre marginal, un distrito federal que siempre está al borde de algo, incluidos los terremotos, ¿no? Y que va gestando una tradición. Neo lo mencionó, no sé qué ocurriría ahí, yo estaba en otras sendas del destino, pero creo que ese tema del instinto es un tema esencial de lo que es un buen editor. Cuando tú piensas en la historia de las grandes casas editoriales latinoamericanas, tú me decías que fondo es del 33, ¿no? O sea, el 34. Es saliendo de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, podría haber sido fundado a los pies de un mural. Porque es como todavía en el fuego caliente de la Revolución Mexicana. Cuando tú piensas en todo eso, creo que podemos dar gracias, ya que es un continente católico, yo no lo soy, gracias a Dios de haber tenido tantas editoriales interesantes, ¿no? Entre ellas Fondo de Cultura Económica. O sea, Fondo de Cultura ha sido esencial. Esos libros que están en esa mesa, muchos de ellos yo los tenía en tapa dura y papel Biblia. No sé si se recuerdan que Fondo editaba en papel Biblia. Unos libros muy pelucones, dirían en Ecuador, muy elegantes, ¿sí? Y muy hermosos, muy bellamente realizados. Y por último, yo entiendo que es simplemente una conversación, en latín provocar quiere decir traer la voz, es una provocación esto, creo que estamos en deuda, con las editoriales latinoamericanas, con los editores, porque el editor siempre es una mediación entre, si es que es una empresa, entre el dueño de la empresa y el escritor, ¿sí? Entonces le toca la parte difícil, porque tiene que ser sensible respecto a lo que emerge y tiene una cierta racionalidad económica por otro lado, ¿no? Pero estamos en deuda, y estamos en deuda particularmente con los gobiernos latinoamericanos que han sido sensibles a la promoción del libro. O sea, si no hay promoción del libro y la lectura, a mí me encantó que en el periodo de Michelle Bachelet uno en el metro pasa el carnet de identidad, recoge un libro y lo regresa 15 días después, ¿no? O sea, esa construcción del espacio... El espacio público no existe si no hay lectura. ¿Qué espacio público? Puede haber infraestructura pública, pero eso es otro tema. Y creo que estamos en deuda con ello. Y para cerrar, quisiera haber hablado mucho más de Neus, pero quiero hacer un reconocimiento a una editorial que se nos pasó, jamás desapercibida, pero se nos pasó en el tiempo, que es Quimantú. Quimantú es una editorial que dura 2 años y medio y produce tal cantidad de libros. O sea, ver a los trabajadores chilenos en los buses leyendo a Jack London, lo explico, ¿no? En ediciones de bolsillo, que claro, se te salía en la hoja, pero verlo fue realmente un acto enormemente significativo. O sea, Quimantú, que viene de una empresa nacionalizada que se llamaba Zig-Zag, que era una editorial anterior a Quimantú. Y Quimantú es una empresa que se dedica a la promoción particularmente de literatura latinoamericana y clásica, ¿sí? Y a la poesía, donde podríamos reivindicar sin pudor a alguien con el cual jamás hay que tener pudor porque es magnífico, Pablo de Roca, ¿sí? O sea, este viejo anarquista de abrigo largo, ¿no? Y de una poesía ácida y magnífica. O a los poetas de la zona central como Óscar Castro, toda esa generación, que iba a ser el contorno de la otra premio Nobel, ¿no?
de esta profesora primaria en el desierto, que se llamaba Gabriela Mistral, lesbiana, sí, a la cual hipócritamente, mi país le da el premio municipal de literatura después que recibió el premio nacional, perdón, el premio Nobel. Sí, porque yo me imagino deben haber dicho, no podemos quedar así. ¿Qué premio tenemos a mano? Bueno, tenemos el municipal. Y le dieron el premio municipal, con gran hipocresía. ¿Sí? Nosotros hemos fomentado ese estilo en la cultura nacional. La poesía es un género que es bastante nuestro. Y que puede llegar a ser maravilloso cuando no es hiriente. Entonces creo que hay que hacer un reconocimiento a las editoriales y a los editores, a los cafés, a los periodistas culturales como la Farideh Serán, que tú me mencionabas, la negra Farideh Serán, que escribe, claro, La guerrilla cultural chilena, que es un libro magnífico, pero también a esos gobiernos que tuvieron la sensibilidad, de los cuales yo creo que el mexicano es el que destaca, porque el mexicano tiene toda esa ambigüedad en el periodo priista, ¿no? Pero la cantidad de ediciones que hay en México. Después viene el extraño periodo argentino de los conflictos contra los peronistas, donde editan también enormemente, y el periodo chileno que es como más política pública, ¿sí? Más estructurado. Entonces no sé en qué lugar del universo estará en este instante mi querida Neus Espressate, pero por supuesto le tengo un respeto, y conversando, ¿no?, en algún momento ahí decidimos tener una plática sobre Neus Espressate, de lo cual llegamos a este tema de los editores y las editoriales. Si no hay editores y editoriales, hay escritores ensimismados, ¿no? Y si hay escritores ensimismados, no conoceríamos a muchos de los nuestros. Creo que es un juego, que es una sinfonía entre factores. Solamente por terminar con un giro ácido, yo creo que la prensa latinoamericana, y particularmente en este momento la televisión, exceptuando programas como La belleza del pensar, que duró 20 años, y que entrevistó, todavía lo pueden encontrar ustedes, La belleza entrevistó en mi opinión, a algunos de los mejores de América Latina durante 20 años. Exceptuando programas así, los medios de difusión de masa han tenido un rol bastante ambiguo en el proceso de potenciar también una identidad latinoamericana, pero una sensibilidad compartida. Bueno, esas son algunas ideas muy sueltas y muy generales que yo quería compartir con ustedes, relevando el nombre de Neus Espressate, que durante algún periodo de mi vida, no menor, fue mi suegra. Lo dejé para el último. Nadie le hace un homenaje así. Además, a una ex suegra. O sea, quería simplemente sacar el lado bajo la mano. Fue mi suegra. Entonces, gracias por venir a escucharme lo que yo pienso sobre mi suegra. Gracias a todos. Muchas gracias, Patricio. Bueno, pensamos que sería interesante organizar esta conversación porque justamente Neus Espressate era la suegra de Patricio. Y yo acababa de hacer una breve investigación en la que ella aparecía como un personaje muy importante, un personaje central de un momento. Y es que yo quisiera comenzar contando que, claro, Neus Espressate es una editora catalana en México, y como nos contaba Patricio, es como un foco que atrae a muchos latinoamericanos, edita libros, y entre esos latinoamericanos pues llega por ahí García Márquez. Es interesante la relación que tiene ella con García Márquez porque cuando llega García Márquez a México, pues ella le edita sus primeros libros. Editorial Era le edita El coronel no tiene quien escriba,
y me parece que es La Hojarasca, y la editorial veracruzana de la Universidad de Veracruzana edita otro libro. Pero Neus Espresate y Emanuel Carvalho, que es como su novio, me parece. No Es sé, su novio, sí, es su novio. Eso, es el crítico literario que está asociado a este mundo y es el primer lector de 100 años de soledad. Entonces García Márquez va escribiendo y le da a Emanuel Carvalho, que va leyendo, digamos, en caliente, todo es el primer lector, y le va comentando el libro. Entonces, claro, es un personaje muy, muy importante en esa circunstancia, digamos, para la creación de esta literatura de los años 60, porque de alguna manera es la que le sostiene además a García Márquez de esos años que escribe Cien años de soledad. O sea, le ayuda económicamente, le ayuda consiguiéndole para que pague la renta, es su mecenas prácticamente. Y el otro le va comentando el libro, entonces, claro, tenía como, o sea, un ambiente, se encargaron de darle un ambiente favorable a él, pero también a otros escritores. Entonces, a partir de esa, digamos, coincidencia, conversamos con Patricio, yo le contaba algo de esto y él me dijo, es mi suegra. Entonces, claro, yo me sorprendí. Yo te dije, pues tu suegra ha sido un poco la que se dedicó porque posiblemente sin alguien que lo apoye materialmente, a lo mejor no escribía el libro, ¿no? Sí, no sé cuánto existe de verdad, pero yo había oído que los lectores, los primeros lectores y el editor o la editora de 100 años de soledad habían rechazado la obra porque decían que tenía demasiados latinoamericanismos, que había que hacer un glosario, prácticamente inventarse un diccionario porque era imposible leer eso en español. No sé. Claro, tú tienes razón, pero eso es Sig Barral, pero no es el editor. Sí. Sí, es uno de los directivos de Sig Barral que dice, pero esto es como una novela argelina o árabe, ¿sí? En castellano. Una cosa así. Pero esa es como la idea que da. Así es. Y luego cae en las manos del editor. Pero la primera que recibe el manuscrito, como tú dices, es Neus. Y Neus está leyéndolo entusiasmada con José Manuel, ¿sí? Muy entusiasmada, pero era un momento, había una geopolítica del libro. Y mientras Neus está pensando si lo edita o no, Sig Barral le adelanta un dinero al Gabo que le faltaba mucho dinero. Y el Gabo acepta, y por tanto se queda Sig Barral con el libro. Y Neus se siente inmensamente decepcionada por ese hecho. Lo que yo hice fue una breve investigación sobre el tema del boom latinoamericano, centrado un poco en la mundialización de la literatura latinoamericana. Y claro, lo que sucede es que antes, digamos, de los años 60, la literatura latinoamericana no tiene una dimensión mundial, si no es conocida en todo el mundo, sino en Europa, un poco en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y además no existe un mercado mundial para esta literatura, porque no se traduce mucho. Sin embargo, en los años 60 es como una literatura que aparece ya en todo el mundo. Entonces, claro, esto implica, por ejemplo, que el autor latinoamericano más leído en China ahora sea Borges, o que en India se lea a Pablo Neruda, es decir, tiene otra dimensión ya diferente. Pero chino, sí. Pero, sin embargo, claro, el boom, entendido como este grupo de escritores que destacan en ese momento, y a medida que uno profundiza en el estudio de lo que significó, es evidentemente un fenómeno comercial, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Que opacó a muchos otros autores y a muchos otros personajes de ese momento. Uno de esos que ha quedado un poco en la sombra es justamente Neus Espresate. O sea, no destacó porque ella hacía estos libros, editorial era como un editorial de artistas. Justamente por eso ahí publicó los 2 primeros libros García Márquez, porque dijo, son libros de un artista, no son libros que estaban orientados al gran mercado y que se iban a explotar comercialmente.
Entonces, en esta indagación, claro, lo que yo fui encontrando es todos estos personajes que quedaron como en un segundo plano, o de hecho quedaron olvidados. Y entre esos personajes o ese mundo también quedó olvidada hasta cierto punto la literatura ecuatoriana, porque como sabemos no hay un personaje del boom que venga de Ecuador. Entonces, claro, yo lo que hice fue ir rastreando un poco cómo funcionaba este mundo editorial para saber por qué hay como estos personajes como en primer plano, otros en segundo plano. Y claro, ya que está Patricio aquí, hay un personaje, por ejemplo, que es muy interesante en este momento, que se llama Luis Hars, que escribe un libro clásico sobre literatura latinoamericana que se llama Los Nuestros. Entonces Luis Hars es un tipo muy interesante. Claro, es el primero como que percibe, se da cuenta que algo está pasando como con la literatura latinoamericana, porque lee Rayuela. Entonces él dice que vive en Francia, que ve este libro en una librería, lo lee, le fascina y va a buscar al autor y lo entrevista. Luis Hars entrevista a Cortázar. Entonces es muy interesante porque después he encontrado yo cosas que vienen después, o sea, mucho tiempo después, ¿no? Que le preguntan a Luis Hars cosas sobre ese libro, sobre Cortázar, y es interesante las respuestas que da. Pero en ese momento que él entrevista a Cortázar, le pregunta a Cortázar, ¿y a quién más puede entrevistar que sea un latinoamericano? Entonces le dice, entrevístalo a Vargas Llosa, que está por aquí. Entonces va con Vargas Llosa, después Vargas Llosa lo manda con Fuentes, Fuentes lo manda con García Márquez, y así se van pasando como la posta, ¿no? Y entonces Luis Hars llega a México y cuando entrevista a García Márquez le muestra esta novela que está escribiendo, 100 años de soledad. Entonces Luis Hars le dice, es interesante, si quieres me llevo unos capítulos a Buenos Aires y a ver si los publican ahí en una revista que se llama Primera Plana, que hace este escritor y periodista, siempre me olvido el que escribe la novela de Perón. Bueno, él hace esta... Martínez. Eso, Tomás Eloy Martínez. Entonces le publica allí en Primera Plana los primeros... O sea, es la primera vez que publica algo, ¿no? Digamos que publica en Argentina y que... además, los editores de Sudamericana son los primeros que publican esta novela. Van a leer ahí esos capítulos y van a decir, esto está interesante, ¿quién es el que escribe? Y le mandan un cheque por $500 a México para decirle, envíanos esa novela. Digamos que ese es un poco, claro, Luis Hars es el que los descubre, Luis Hars es el que los ve y los junta por primera vez, porque hace este libro, Los Nuestros, y salen ahí ya los escritores del boom, salen mezclados, no están como los del primer momento que serían Borges, Rulfo, Donoso. Pero esos son los del segundo momento, son más jóvenes, García Márquez. De los 50, fines de los 50. Porque lo que pasa con algunos es que aplana a estas dos generaciones, es como si fueran lo mismo, pero en realidad son dos separadas. Pero Luis Hars es el que los junta y dice, aquí está la nueva literatura. Y entonces, ¿qué pasó con Luis Hars? Es muy gracioso porque Luis Hars se pierde en la historia, desaparece, hace ese libro y desaparece. Y entonces lo busca Tomás Eloy Martínez, lo va a buscar en los años 80, por ahí, o sea, casi 20 años después. Y lo encuentra dando clases en un colegio en Estados Unidos. Entonces le dice, pero tú hiciste este libro que fue como el libro que orientó a todos los demás a decir, hay algo que es la literatura latinoamericana. Y entonces él dice, sí, yo hice el libro, vine acá a Estados Unidos y como no tenía doctorado, me tocó trabajar en lo que encontré, que fue dando clases en un colegio. Y me he pasado 20 años dando clases después de ese libro. Claro, es un personaje que queda como un poco perdido en esta historia, ¿no? Porque la historia siempre es sobre García Márquez, siempre es sobre Vargas Llosa, y etc. Ahora, otro personaje que yo tuve la suerte de leer el libro que salió hace 2 años es Carmen Balcells. Ese es muy conocido. Carmen Balcells es como la patrona, ¿no? Que organiza toda el mercado editorial, vende los libros, les consigue los premios. Entonces, lo que pasa con Carmen Balcells, claro, en mi idea Carmen Balcells yo pensaba inocentemente, ¿no? Que era una persona como muy culta, y en realidad es todo lo opuesto de Neus Espresate, es una gran comerciante. Entonces Carmen Balcells era la secretaria de un industrial. Este industrial tenía como unas ciertas preocupaciones literarias y este industrial tenía como una colaboración con un traductor rumano.
que quería hacer como traducciones de literatura ahí en Barcelona. Y entonces Neus, Carmen Balcells servía de mensajera, era como la que llevaba los mensajes del uno al otro. El rumano se fue de Barcelona, le quiso encargar el negocio al industrial, y el industrial se lo encargó a Carmen Balcells, que de literatura en realidad no sabía mucho. Entonces, Pero de negocio. pero sí de negocios. O sea, se dio cuenta de que podía explotar pues, todo el mercado de la lengua castellana, y lo que comenzó a hacer ella es buscar críticos literarios que le sugieran autores latinoamericanos. Entonces uno de esos que encuentra ella es Caballero Bonal, que vivía en Colombia. Entonces le escribe a Caballero Bonal diciéndole, ¿qué escritores colombianos me recomiendas? Entonces le contesta dándole como unos 4 o 5 nombres. Entonces entre esos 4 o 5 nombres aparece García Márquez, pero es uno más, no es que le dice, no, publícalo colombiano que te va a hacer rica, sino que le dice, hay estos 4 o 5. Claro, yo recuerdo entre esos 4 o 5 hay uno que escribe Changó el Gran Putas. No me acuerdo cómo es el nombre de pero claro, lo que pasa es que en esa circunstancia en la que se está creando esta literatura hay muchos escritores y también hay muchos centros de difusión. Esos centros de difusión hay como 4 que son como los centrales, digamos así. El uno es Cuba, evidentemente, que tiene como su propio crítico además, que es Roberto Fernández Retamar. Entonces ese es un foco poderoso. El otro es Barcelona, que tiene también sus críticos. Uno de esos es Manuel Castellet, se llama, es un crítico catalán. El otro punto importante es México, que tiene lo que nos contaba justamente Patricio, en revistas, editoriales, y tiene también sus críticos. Uno de esos es Emanuel Carvalho, y el otro es Octavio Paz. Como tiene México es en realidad muy grande, pero muy centrado en sí mismo, mientras que los otros están viendo hacia afuera para ver qué es lo que pueden explotar, sobre todo el de Barcelona. Y el otro grande es Buenos Aires. Entonces son como grandes polos literarios donde hay revistas, donde hay críticos. Y entre esos críticos que son interesantes también en estos años de 60 está Ángel Rama. Entonces Ángel Rama es sin duda el más interesante, porque mientras los otros están como muy centrados en esta disputa por el espacio literario, Ángel Rama tiene una perspectiva más amplia, más de conjunto. Él no se somete fácilmente a estas demandas del boom. Pues muchos críticos se dedican a endiosar a los autores del boom, sino que más bien coloca en el centro de la literatura de ese momento a un personaje que es un marginal, que es José María Arguedas. Entonces el personaje central del libro de Ángel Rama, que se llama Transculturación Narrativa, es José María Arguedas. Y entonces el libro gira en torno a la obra de Arguedas, a los personajes de Arguedas, y aunque se va hacia otros lados, siempre vuelve como a esta historia de esta literatura neoindigenista. Es muy interesante de leer lo que escribe Ángel Rama, porque después tiene unos diarios, los diarios de Ángel Rama, que hace como una crítica muy dura de estos autores del boom, diciendo sí tienen algunas buenas novelas, pero las otras ya son más bien novelas degeneradas, ya no. Y entonces, bueno, creo que en los diarios hay como 2 grandes polos en la literatura latinoamericana. Uno es la literatura como artificiosa, fantástica, la de Borges. Y el otro es el de la literatura social. Uno de los representantes importantes es Jorge Icaza. Eso lo dice Rama. Entonces ahí uno se puede preguntar por qué en estos años, claro que Luis Har se pasa entrevistando a estos personajes, no aparece Jorge Icaza como uno de esos grandes escritores como Borges, como Asturias. Y lo mismo pasa después, ya en los años 60. ¿Por qué no hay un ecuatoriano que aparezca ahí como junto a Fuentes o Donoso? Entonces lo que pasó con Fuentes y Donoso es que ellos inventan un personaje